Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Oh, oh, mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna. Tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú no. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Shabbat Shalom para todos mis hermanos, Yahweh los bendiga. Bienvenidos a el último estudio del libro Segunda de Reyes. Una enseñanza súper importante cuando queremos
ver cómo las calamidades marcaron a nuestro pueblo, el pueblo de Israel, atravesado por muchas, muchas calamidades. Así, en la lectura de hoy veremos una de las más conocidas, de las más poderosas en la historia de nuestro pueblo, pues cambió, esta calamidad que leeremos hoy, que es la caída del templo de Jerusalén, marcaría en nuestro pueblo un cambio tan profundo, tan de raíz, que luego de ese exilio en la caída de Jerusalén, cuando el pueblo vuelve 70 años después, ya veremos después, o ahí podrán consultar, ahí les hablaré de lo que dicen los profetas acerca de esto. Pero cuando el pueblo regresa después de eso, ya no era el mismo pueblo. Sencillamente fue un revolcón poderoso. Se volteó la arepa, ¿no? Ya es otra vuelta y el pueblo dejó de ser el pueblo que fue antes. No es que fuera ahora mejor o peor, simplemente era un pueblo diferente y eh, lo que los babilonios hicieron en el pueblo de Israel, entre los judíos, digámoslo más particularmente entre el pueblo judío, fue un cambio cultural, un cambio de educación, de lenguaje incluso, pues empiezan a hablar el arameo, y un cambio en muchos sentidos que permitió, entre otras cosas, que tengamos al día de hoy este libro en nuestras manos. Porque los escritos de la Biblia es muy probable que hayan tenido su mayor esfuerzo después del exilio de Babilonia. Es decir, los escritos fueron recopilados, o sea, ya existían, lo que fue escritos nuevamente, fueron copiados y fueron recopilados como una razón de identidad, de que el pueblo no desconociera su propia historia y no se extraviara, pues habían acabado de estar cautivos en una nación diferente entre los babilonios, así que se ve la necesidad de escribir o recopilar el canon de la Biblia y luego hablaremos de esas cosas. Así que les estoy diciendo, en otras palabras, que estamos viendo el origen de la Biblia. No como escritura, o sea, no como los pasajes, lo que cuentan, no. El origen de ella se remonta a los inicios de la existencia de la humanidad. Sino estoy hablando del origen de que tengamos Biblias. Hoy hablaremos un poquito de eso, pero principalmente nos enfocaremos en entender qué evento fue tan trágico, tan catastrófico, como para que un país se resetee por completo. Capítulo 24 del libro de Segunda de Reyes. Estamos hablando del reinado de Joacim. La semana pasada se habló de Josías, este rey que fue un hombre justo delante del Señor. Y de él vino Joacás y Joacim. Eh, Josías, perdón, fue un hombre de reformas. Un hombre que tuvo la oportunidad, una última oportunidad, decirle al pueblo que era tiempo de cambiar. Josías fue algo así como un profeta que trajo la palabra de Dios a un pueblo que estaba listo a la ira de Dios. La nación de Judá se había extraviado, al igual que sus hermanos de Israel, se había extraviado pecando en los pecados que los israelitas cayeron conforme a las naciones, con sus ídolos, con las abominaciones que leímos en las últimas historias, con, por ejemplo, las historias que refieren al rey Manasés y Amón, su hijo. Fue un periodo de mucha oscuridad en la tierra de Israel, porque fueron reyes que trajeron prácticas tales como la matanza de los niños, sacrificándolas a sus dioses, cosas como esas, entre otras. Culto a los Baales, los lugares altos, un montón de cosas que hicieron que la nación se pervirtiera mucho más. No porque la nación no lo hiciera antes, sino porque ahora era permitido, era promulgado por el mismo gobierno. Luego viene Josías
y este propone restaurar el templo que estaba abandonado, digamos, no estaba en su mejor momento, y allí redescubre o descubre el libro de la ley. Y como les digo, antes de un juicio viene la oportunidad de una salvación. ¿Ejemplos? Un ejemplo de que antes de un juicio viene una oportunidad de salvación. Denme ejemplos. Noé, ¿qué hizo Noé? Predicó. Anunció que vendría el fin, ¿cierto? O sea, hubo un evento, pues importante, no fue un hombre conocido. Otro evento. Sodoma y Gomorra. ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? Vemos la historia donde está Lot, donde está Abraham pidiendo por Sodoma y Gomorra, ¿cierto? Vemos la historia donde Abraham va a la guerra y pelea por Sodoma y Gomorra. Y luego se encuentra con Melquisedec y todo, pero Dios lo salvó a Sodoma y Gomorra. Ellos vencen en una guerra que pues demostró que el pueblo pudo, pudo haber sido exterminado en esa guerra, pero ellos siguieron en su maldad y luego el Señor los destruye desde el cielo. ¿Qué otra? Jonás es enviado a los asirios, a Nínive, eh, para predicar, anunciar de que el pueblo sería destruido a menos de que se arrepintiesen. Y ese fue uno de los pocos ejemplos de una nación que escuchó por un leve momento. Porque finalmente Nínive fue destruida. Ya que ellos escucharon a Jonás en ese momento, pero una generación después ya estaban en el error nuevamente de los asirios. Más ejemplos. Egipto, ¿cómo fue? A Moisés, ¿sí? Moisés como salvador prácticamente, que liberta a una nación mientras se emite un juicio contra otra, pero ¿por qué emitió ese juicio? Porque no oyeron. Porque la idea no era destruir a Faraón ni a Egipto, sino que Faraón se volvió obstinado y por eso pues no oyó. ¿Qué hubiese pasado si Faraón le hubiese seguido la cuerda a Moisés, o más que a Moisés, al Señor? Pues habría sido muy, muy bendecido. Muy bendecido, inimaginable. Pero él se metió en un pleito con Dios. ¿Qué otro? Otro más, veamos Yeshua. Yeshua viene como Salvador justo antes de la destrucción del templo. Y estamos viendo un momento como ese. Yeshua, ¿qué hace en medio de los judíos de su pueblo cuando viene unos años antes de la destrucción del templo? ¿Cómo? ¿Qué hacía él en ese momento? ¿Qué hizo en medio del pueblo? ¿Qué anunciaba? Estaba predicando una buena noticia, pero no hubo quien oyese. No hubo quien oyese. Los pocos que oyeron conformarían más adelante un movimiento muy importante, pero acerca del pueblo a quien se anunció, al pueblo en su masa, en el colectivo, pues recibió una paga muy, muy cara, ¿cierto? De su obstinación con Dios y con su emisario, con su enviado, con su Mesías, que finalmente lo único que hizo fue predicar, pues, la Torá. Le dijo al pueblo, vuélvanse a Dios y Él se volverá a ustedes. Vuélvanse a Dios porque Él, Él me ha enviado a mí para salvarlos a ustedes. Y el pueblo no oyó y eso costó muy caro. 40 años después estaba siendo destruido el templo por completo hasta sus raíces. No quedó piedra sobre piedra y los judíos terminaron exiliados al mundo. Y nos devolvemos ahora más o menos hacia el año 600 antes del Mesías. Mucho tiempo antes. Y pasó algo muy parecido con Josías. Sí, Josías ya entrando en los tiempos de Nabucodonosor. Josías entonces es un rey que, como ya pueden ver las películas anteriores, pues es necesario que lo tengamos presente. Un hombre que descubrió la ley y como Yeshua, pues la anunció al punto que éste celebra la Pascua y persiste en hacer la voluntad de Dios, pero dice aquí en el capítulo 23, versículo 24. Barrió Josías a los encantadores, adivinos, terafines, todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir la palabra de la ley que estaba escrita en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa del Señor. No hubo otro rey antes que él que se convirtiera a Yahweh de todo su corazón y de toda su alma y de todas sus fuerzas conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Con todo esto Yahweh no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá, por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. El rey que les mencioné, que fue un rey malvado,
y condujo al pueblo a un camino sin retorno, pues aparentemente. Dijo Yahweh, también quitaré de mi presencia a Judá, como quité a Israel, desecharé a esta ciudad que había escogido a Jerusalén, a la casa de la cual había dicho mi nombre está allí. Y luego viene la muerte de Josías y viene la historia de Joacás y Joacim. Y ahí vamos. Entonces, bueno, Josías tiene la oportunidad de presentar la ley delante del pueblo, la oportunidad de cambiar cosas, pero ¿por qué el Señor decide finalmente destruir al pueblo? Porque ellos siguieron por el camino de Manasés. Ellos siguieron por el camino de Manasés y, y entonces eh, continuemos con el libro, con la historia del rey Joacim. Dice en el capítulo 24, en su tiempo subió en campaña, no, desde el 23:36, donde habla de Joacim, de 25 años era Joacim cuando comenzó a reinar. 11 años reinó en Jerusalén, el nombre de su madre fue Zebuda, hija de Pedaías, de Rumá, e hizo lo malo ante los ojos de Yahweh, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Una demostración de que el pueblo no siguió el camino de Josías, sino que aquí todavía no había pasado la deportación, pero un rey después y el pueblo ya estaba igual que los antepasados. Así que pues, es que Dios no perdona, ¿no? Josías fue un hombre bueno y hizo un intento extra por salvar al pueblo. ¿Cómo? Pues haciendo que el pueblo se volviese a Dios, pero no hubo quien se volviese. Tan evidente como que llegó el rey Joacim y estaban otra vez haciendo lo malo. Recordemos que un rey es reflejo de una nación. En su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Este es Nabucodonosor II. Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Entonces se levanta el rey de Babilonia, Nabucodonosor. ¿Quién fue este Nabucodonosor II? Pues el que después del primero, ¿no? ¿Quién fue este hombre? Fue un hombre que le permitió a Babilonia renacer. Babilonia tuvo muchos, pues no muchos, tuvo unos periodos importantes en la historia, pero lejanos entre ellos mismos. Es decir, podríamos hablar de por allá, ¿se acuerdan este, de Abraham, que sale de Ur, de los caldeos? ¿Y de dónde sale él? ¿Qué hemos oído? De Babilonia, ¿cierto? Pero no realmente en esa época era Babilonia. ¿Cómo se llamaba en esa época? Mesopotamia. Y fue un gran imperio de la antigüedad. Un gran imperio. Origen del imperio babilónico y del asirio y de los que estaban ahí cercanos. Pero Babilonia es como un renacimiento al imperio mesopotámico. Es decir, sus creencias y toda su forma está muy, digamos que, relacionada con el primero. Tenemos allí a lo que recordamos cosas como la Torre de Babel, ¿no? Que está su origen allí en Babilonia. Y muchas historias y una gran, ¿cómo se llamaría esto? Una gran aporte a la civilización. Babilonia hizo un grandísimo aporte a la civilización, entre otras, el código Hammurabi, por ejemplo. El código Hammurabi, que fue una de las primeras mm, ¿cómo se llama esto? Dime. Sí, pero documentos de ley. Fue uno de los primeros documentos de ley, donde aparecen leyes de tipo ojo por ojo y diente por diente. Es decir, el ojo por ojo y diente por diente de la Torá no es tan original. Ya era conocido, era una forma de ley. O sea, me refiero con el tema de originales que no es propio de la Torá, sino que ya la humanidad practicaba cosas como esas, el ojo por ojo y diente por diente. Y eso está en el Código Hammurabi, que es mucho más antiguo que la salida del pueblo de Israel de Egipto. Es lo que nos demuestra que era un pueblo que conocía de justicia. Algo interesante. No era tan común. Los cananeos no tenían esto. ¿Me hago entender? O sea, un pueblo que tuviese constitución y leyes lo ponía en un estado mucho más elevado que cualquier otro. Cosas como esa, la escritura, muchas prácticas culturales eh, y de, llamémoslo así, de educación, de evolución de las civilizaciones se dieron en Babilonia. Fue un aporte muy significativo a la humanidad
en toda la zona en la que se desarrollaba Babilonia. Para esta época Babilonia no estaba fuerte. Babilonia no estaba fuerte y quien estaba fuerte en esa época eran los asirios. Los asirios estaban hacia el oriente, hacia el occidente de Babilonia. Ellos se desarrollaron al norte de Siria. Y son pueblos, digamos que vecinos y también se mezclaron, tienen como cosas similares y lo que sea, pero eran pueblos diferentes finalmente. Y se estaban, digamos, disputando esos terrenos. Por eso los asirios buscaban o conquistar o por lo menos tener alianzas con Israel. Pero también Babilonia lo buscaba como Egipto lo hacía al sur. Es decir, era un asunto de peleas entre grandes titanes, porque ¿qué esperaban ellos tener al conquistar Israel? ¿Qué se les ocurre? Si tienes un país acá y otro acá y tienen la mitad de un país, ¿qué esperan tener ahí? El control total. El control porque es un país que está en toda la mitad, ¿sí? Está en toda la mitad y no solamente entre las fronteras de estas tres potencias, sino también en el control del Mediterráneo. Israel está ubicado de una manera muy importante, estratégica, militarmente, comercialmente, y quien tenía control de esa zona tenía las vías para subir y bajar de una manera libre entre toda esa zona. Tenía un control muy vasto. Israel es un país, como ustedes han visto, pequeño, pero alargadito, ¿cierto? Conecta de norte a sur. Y a su alrededor tiene varios países también. Entonces, quien tomase a Israel, tomaba a los vecinos de inmediato también sin ningún problema. Así que Israel, en las historias que leímos, hizo alianzas con los asirios y le fue mal. Buscó apoyo con Josafat, ¿cómo es que se llama el que hizo pecar a Israel en el norte? ¿Cómo? Acab. Y él busca apoyo en Josafat del sur para pelear contra los asirios y quitarse el yugo de ellos, pero finalmente el Señor termina haciendo que sean esparcidos, es decir, emite un juicio sobre Israel y termina siendo también con un juicio como el que vamos a leer hoy, termina siendo secuestrado, quitado, sacado de su propia tierra y expulsado, el exilio. El exilio es el peor de los juicios. El exilio es y ha sido el tope de los juicios de Dios, eh, de las maldiciones que dice la Torah. Serán expulsados, serán llevados fuera, serán cautivos, serán humillados, serán puestos como esclavos en otras tierras, estarán delante de dioses que no conocieron ustedes ni sus padres. Eso es lo que dice la Torah. Y es el peor de los castigos. Le pasó a Israel y ahora estamos aquí con Judá, siendo un pueblo que había seguido los pasos de su hermana Israel. Y ahora entonces está Babilonia con Nabucodonosor. ¿Qué pasa con Nabucodonosor? Que es que con el rey que estuvo antes de Nabucodonosor, que ahorita no lo tengo presente, se me olvidó el nombre de él, es mencionado aquí recientemente. Eh, sí, se me olvidó. El caso es que él hizo un intento por luchar contra los asirios. ¿Sí? Él hace un intento por luchar y digamos que es uno de estos como... eh, no, rey de Babilonia. Se me olvidó. Él lo intenta pero no le va bien, ¿no? La historia cuenta que va y se lucha y termina siendo tumbado prácticamente. Así que en ese intento de Babilonia de surgir termina más bien como cascada. Pues se levanta Nabucodonosor. Este Nabucodonosor fue un gran líder. Fue un hombre muy importante en la historia en cuanto a militarmente, a la inteligencia militar y a todo lo que esto se refiere. Y hizo unos movimientos, unas cosas que le permitió expandirse y llevar a Babilonia a una renovación. Es con este hombre que Babilonia vuelve a estar en el mapa como una potencia y como una de las más grandes. Porque ahora viene es el periodo expansionista de Babilonia, donde ella vence a Siria. Y no solo eso, sino que vence a Israel. Entonces, ¿qué hace? Ya les di todo ese contexto.
viene este Nabucodonosor, es el nombre de ese señor, no se asusten por ese nombre, pero este Nabucodonosor intenta contactar con Joacim y hacer una alianza con él. Es decir, sé mi vasallo, dame impuestos, yo no quiero destruirte, págame. Porque finalmente las guerras, Necao era el faraón de la época en Egipto, faraón Necao. Finalmente lo que permite una guerra, lo que la alimenta, ¿qué es? El dinero. El dinero es lo que alimenta las guerras. Y puedes ir y destruir a una nación o, mejor, que esa nación alimente tu propia guerra. Entonces, por eso una de las formas de gobernar era colonizar y era pues poner a todo el mundo de vasallo y de siervos y que nos den, nos den, que es un modelo que hasta el día de hoy sigue. Así que Nabucodonosor dice, subió en campaña Babilonia, Nabucodonosor, rey de Babilonia, Joacim vino a ser su siervo por 3 años. O sea, este terminó siendo su siervo por 3 años, no el rey, sino la nación termina siendo sierva de Babilonia. Luego volvió y se rebeló contra él. Pues no quiso ser más gobernado por Babilonia. Pero Yahweh envió contra Joacim tropas de caldeos. Ur de los caldeos. ¿Se acuerdan? De allá de donde salió Abraham, ahora los estaban visitando para ser sus señores. De allí vienen tropas de sirios, tropas de moabitas, tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá. Bueno, vienen de los caldeos y uno diría, pero no que era de Babilonia. Lo que pasa es que Babilonia estaba expandiéndose. Porque ya fue grande, fue Mesopotamia, un imperio gigantesco. Para esa época Asiria tenía muy comida a Babilonia, gran parte de su territorio, pero aquí es donde Babilonia empieza otra vez a levantarse y a expandirse nuevamente. Para esa época, en la tierra de los caldeos, habían sirios, moabitas, tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que lo destruyesen conforme a la palabra de Yahweh que había hablado por sus siervos los profetas. Entonces le llegaron de todo lugar a destruirlos, de Babilonia, de los sirios, moabitas y amonitas. ¿Estos quiénes son todos estos? Pues los pueblos aledaños, ¿no? Los pueblos alrededor, o las naciones alrededor. Amón y Moab hacia el oriente, Siria hacia el norte y los caldeos al nororiente, que es de Babilonia. De todos lados los rodearon. Dice aquí que el Señor envió, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen conforme a la palabra de Yahweh que había hablado por sus siervos los profetas. Y aquí ya cita a los profetas. Por eso nosotros estudiamos primero los profetas. Les invito a que vean en nuestra lista de reproducción. Allí hay información, hay listas de cada uno de los profetas de la Torah, de la Biblia, para que los revisen. En esta época particularmente pueden leer profetas como Isaías. Es un rey de esa época también. ¿Qué dije? Un rey, un profeta de esa época. Es el más importante, quizás más destacado de esa época. Y todas sus profecías están en este contexto. Ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Yahweh, para quitarla de su presencia, por los pecados de Manasés y por todo lo que hizo, asimismo por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. Está hablando principalmente de los niños que fueron asesinados por los dioses. ¿Cómo? Sí, lo que hizo Manasés, pasar niños por fuego, y se convirtió en una práctica popular, ¿no? De moda y con el apoyo del gobierno. Yahweh, por tanto, no quiso perdonar los demás hechos de Joacim. Todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Durmió Joacim con sus padres y reinó en su lugar Joaquín, su hijo, y nunca más el rey de Egipto salió de su tierra, porque el rey de Babilonia tomó todo lo que era suyo desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Entonces, ahora, ¿qué pasó con Babilonia? Que su expansión fue tal que tomó todo lo que va desde el río Éufrates, es decir, al norte de Siria, de Israel con Siria, hasta el río de Egipto, es decir, hasta la parte sur, hasta el Sinaí, mejor dicho, todo el territorio. ¿Cómo?
todo lo que fue todo lo que fue ese camino del desierto por donde atravesaron los israelitas, toda esa zona quedó ya, digamos, en poder de Babilonia. Hasta Egipto, dice aquí que esto era Egipto, es decir, Egipto había hecho su expansión hasta, hasta el sur de Israel, de Judá, y buscaban hacer alianzas con ellos todo el tiempo, pero le tocó cruzarse un poquito de los brazos, cruzarse de manos, porque Babilonia estaba pegando duro, estaba fuerte, ¿cierto? El Señor que hizo con Judá le mandó pueblos de todo lado para que la destruyesen, la debilitasen. ¿Por qué? Porque era un pueblo malvado. El Señor no coincide con la maldad, no la tolera, no la soporta. Más bien, me retracto. Tiene mucha paciencia, pero cuando su paciencia termina, ya no hay nada que hacer. La maldad es simplemente juzgada, es castigada. Más bien, si me retracto, la paciencia del Señor tiene un límite, pero tiene mucha paciencia, mucha paciencia. Pero ya una vez su paciencia termina, ya no hay más que un trago muy amargo, juicio. Joaquín y los nobles son llevados cautivos a Babilonia. Versículo 8, de 18 años era Joaquín. Cuando comenzó a reinar, reinó en Jerusalén 3 meses. El nombre de su madre fue Nehusta, hija de Elnatán, de Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Yahweh, conforme a todas las cosas que ha hecho su padre. Entonces viene otro que no aprende y lo único que hace es acelerar el final. En aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia. La ciudad fue sitiada. Es importante destacar aquí, cuando dice conforme a las cosas que había hecho su padre, y leímos a Joacim, dice conforme a las cosas que habían hecho sus padres, se refiere a las prácticas que tenían, como la idolatría, como el pasar los niños por fuego, como las injusticias en medio de la tierra y la corrupción que se vivía en Judá todos los días. Isaías despliega más esta información. ¿Qué tipo de información? Que los adinerados se aprovechaban de los pobres y les quitaban, o los ordeñaban, en otras palabras. Y eso fue de las grandes maldades que hubo dentro de la tierra de, Israel, de Judá. De cómo no había pastor, sino gente que se engordaba a costa de los demás. Es decir, corrupción. En aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Entonces llegó el tiempo de sitiarla. Aquí es donde ya se viene el tiempo más duro. Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad cuando sus siervos la tenían sitiada. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, de la tierra de Babilonia, él, su madre, sus siervos, príncipes y oficiales, y lo prendió el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado, y sacó de allí todos los tesoros de la casa de Yahweh. Entonces viene el rey de Babilonia hacia Jerusalén. ¿Por qué? Porque ellos se salieron del ¿cómo se llama esto? Del acuerdo que tenían con Nabucodonosor, que había hecho Joacim, ¿no? Dice que 3 años fue vasallo, pero ya no quiso más. Así que viene Nabucodonosor y él decide ir y sitiar la ciudad. Dice que Joaquín sale al rey de Babilonia con su familia, ¿no? Con su madre, sus oficiales, y Babilonia lo capturó al 8º año de su reinado. Sacó de allí todos los tesoros de la casa de Yahweh. Los tesoros. Entonces aquí ya empieza lo tenaz. Primero, se entra al templo de Jerusalén y saca todas las cosas. Es muy probable que con este saqueo, este en particular, sea el momento en que es tomada y robada el arca del pacto. La famosa arca del pacto, el arca de la alianza, es muy probable que en este momento termine extraviada, fue robada. Dice aquí que sacó todos los tesoros de la casa de Yahweh, los tesoros de la casa real, rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Yahweh, como Yahweh había dicho, y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10.000 cautivos. Entonces, ¿qué hace? Se entra a la casa de Israel, al templo, y saca todo. Y además no solamente saca todo el oro y todo lo valioso de allí, sino que se lleva en cautiverio a todos los príncipes, ¿no?
a los hombres valientes, hasta 10.000 cautivos, todos artesanos, herreros, no quedó nadie excepto los pobres del pueblo de la tierra. Se llevó todo lo que le serviría en sus propósitos de expansionistas. A la gente que conocía alguna ciencia, que tenía alguna profesión, que podía ir a la guerra, a los hombres pensadores, a los filósofos, a los líderes, a todos los que serían útiles en en el, pues en el imperio que se estaba forjando. Pero ¿quién no era útil en ese imperio? Los pobres de la tierra. Ellos quedan como los deja. Sencillamente muchos mueren, pero ellos quedan, es decir, no se esfuerza por llevárselos. Se los llevan cautivos, cautivos. Los amarraron, ¿no? Les ponen grilletes, les cogen con anzuelos, como, sí, como unos anzuelos, se los ponían de las narices y los tensaban y así eran jalados. Se los ponían en sus bocas como pescados y eran jalados. La práctica era muy salvaje, pero es que tenían que llegar todos al otro lado. Y desde Israel hasta Babilonia es bastante lejos. Pues, es lejos, realmente. No mucho, pero cualquier caminata, usted amarrado, atado y con un garfio prensado, imagínese. Imagínate, hombre. Llevó cautiverio a toda Jerusalén, todos los príncipes, a todos los hombres valientes, hasta 10.000. Asimismo, 15 llevó cautivos a Babilonia a Joaquim, el rey. A la madre del rey, a las mujeres del rey, sus oficiales y a los poderosos de la tierra, cautivos los llevó de Jerusalén a Babilonia, a todos los hombres de guerra, que fueron 7.000. A los artesanos herreros, que fueron 1.000. A todos los valientes para hacer la guerra, llevó cautivos al rey de Babilonia. Y el rey de Babilonia puso por rey en lugar de Joaquín a Matanías, su tío. Le cambió el nombre por Sedequías. Entonces reemplaza, se lleva cautivo a Joaquín y pone un nuevo rey en la tierra de Jerusalén. ¿Por qué pondría un rey allá? Pues porque la tierra no podía ser tomada, la tierra ya era posesionada de Babilonia y ahora lo que tenía que hacer era asegurarse de que quien gobernase fuese conforme pues al rey de Babilonia. Habían pobres en la tierra, habían terrenos por montón, tenía que haber un rey. Es decir, esto se llamaría pone una base allí. Versículo 18: de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 11 años. El nombre de su madre fue Hamutal, hija de Jeremías de Libna, e hizo lo malo ante los ojos de Yahweh, conforme a todo lo que había hecho Joacim. Vino pues la ira de Yahweh contra Jerusalén y Judá hasta que echó de su presencia, y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Entonces es la primera vez que un rey sin linaje real, o sea, ¿cómo se llama esto? Que no es sucedido de una manera ascendente, termina siendo rey de Judá. Siempre fue el hijo del hijo del hijo del hijo, y es la primera vez que un tío de un rey vigente empieza a gobernar. Eso es algo que proféticamente dice mucho, porque la profecía dice que habría rey de la descendencia, es decir, en ese orden, ¿no? De descendente. Lo único, pues, como de rescatar es que era hijo de David también. El tío de este debió ser, ese orden de días también hijo de David. Pero ya no, o sea, se había cortado aquí algo importante y era que ya no había un rey que pudiera, de una manera, digamos que legal, en paz, tomar el trono. Aquí era ya alguien puesto por un extranjero, fuera del orden en que se hacía. No, dice en el versículo 20: vino pues la ira de Yahweh contra Jerusalén y Judá hasta que los echó de su presencia, y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. O sea, este tío, Matatías, creo que era Matanías, que luego es llamado Sedequías, termina rebelándose contra el rey de Babilonia. Craso error, otro error grande. Aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes décimo, a los 10 días del mes. ¿Qué pasa en el mes décimo a los 10 días del mes? El mes décimo. Los 10 días del mes Del, décimo, ajá, no sé, Navidad. sí.
es Navidad. Es diciembre. Es una época como diciembre. No es Navidad precisamente, pero sí estaríamos cantando aquí. Vamos, pastores, vamos, vamos a Belén. Están en plena novena. Sí, ¿cuándo empieza la novena? Al 14, entonces ni a se alcanza. Bueno, es una temporada de invierno y es una fecha que que al tiempo de hoy es vista como un mal presagio. Pues en esa misma fecha, el 10 del 10, muchos eventos han acontecido en la historia de nuestro pueblo. Importantes, turbios, tenebrosos, como este. ¿Qué se va a narrar acá? Dice, al 10 del 10, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén, la sitió, levantó torres contra ella alrededor, y estuvo la ciudad sitiada hasta el año 11 del rey Sedequías. A los 9 días del cuarto mes, prevaleció el hambre en la ciudad, hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Abierta ya una brecha en el muro de la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los dos muros, junto a los huertos del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad, y el rey se fue por el camino de Arabá. Y el ejército de los caldeos siguió al rey, lo apresó en las llanuras de Jericó, habiendo sido dispersado todo su ejército. Preso pues el rey, le trajeron al rey de Babilonia en Ribla, y pronunciaron contra él sentencia. Degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a Sedequías le sacaron los ojos, atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Aquí ya empezó la desgracia total. La gente estaba muriendo de hambre. ¿Quiénes? Pues los que no fueron cautivos. Es decir, preservaron a unas 10.000 personas, según dice acá, porque eran útiles para Babilonia. Pero 10.000 personas no es nada. Un pueblo, una nación, sin duda tendría mucho más que eso. Y al resto de personas, ¿dónde estaban? Aguantando hambre. Entre esos, ¿quién más está? ¿Quién estaba entre esos? Un hombre conocido, muy importante conocido. Estaba ahí que no leímos. ¿Quién estaba ahí? Jeremías. Jeremías. Jeremías estaba dentro de la ciudad en un pozo. De hecho, Jeremías Es no que es aquí hay historias de conocido. historias. Les invito a que vean nuestro estudio del libro de Jeremías. Jeremías es un profeta que, que vive, digamos, su historia más dura en este momento, en el momento del cautiverio. ¿Y qué pasa con él? Pues ahí véanse la historia, véanse la lista. Pero Jeremías en este momento está en que está siendo sitiada la ciudad y hay una locura total. Él está haciendo, es que es increíble, sus propios hermanos lo tenían juzgado. Lo tenían como un hombre que solamente vaticinaba cosas malas. Y él les estaba diciendo, sométanse a Babilonia, porque les va a ir mejor. Porque eso es la voluntad de Dios. Ya dense por vencidos, perdimos. Nuestro pueblo perdió. Ahora, ¿qué es lo mejor que nos puede pasar? Humillarnos. Pero lo único que habían eran hombres arrogantes que lo que hicieron fue con Jeremías meterlo en un pozo y aguantar hambre. Mientras la ciudad estaba pasando hambre, estos peor, lo pusieron allá en un pozo a dejarlo morir. ¿Y qué pasa ahí? Lamentaciones, léanse ese libro. Impresionante. El libro de Lamentaciones es muy bonito. Y lo que es un momento muy íntimo de Jeremías en medio de este, de este, de esta calamidad. Y cómo él vivió esa calamidad. Mientras pasaba todo esto, él estaba allá solo en un pozo con agua. O sea, imagínese que usted lo metan días dentro de un pozo sin nada que comer en la oscuridad más profunda. Horrible. Él se vio morir ahí. O sea, él pensó eso, pero léanse Lamentaciones a ver qué pasa. Muchas reflexiones surgen de ese libro. Entonces, ¿qué pasó con Sedequías? Bueno, en medio de eh, yo creo que una muerte por ser sitiados es de las peores que hay. Son meses, bueno, hasta donde dure del estómago, las enfermedades y todo lo que pasa en un pueblo sitiado. Un pueblo sitiado termina con una muerte horrible. De inanición, creo que es el término que se le da, lleno de enfermedades, porque al no poder entrar ni salir, los muertos empiezan a acumularse, las enfermedades empiezan a esparcirse y mueres o de hambre o de enfermedades.
Literalmente es una decadencia en un instante de una civilización termina reducida a, a una muerte terrible, de locura, literalmente. Encontraron, abren un hueco en los muros de la ciudad eran dobles, y entre ellos abrieron un hueco y escaparon algunos, pero se dan cuenta que Sedequías, el rey le había dicho no a Nabucodonosor, también escapó y a él lo capturan en Jericó. Matan a su familia, los degollan. Y a él, ¿qué le hacen? Le sacan los ojos y se los llevan a Babilonia. Humillación total. Una nación que ahora sí se quedó sin rey. Finalmente, este es el último rey de Jerusalén. No el último rey de la historia, pero sí el último rey antes de un evento que hace pensar lo que vino eran reyes, que es, no sé, empieza un nuevo tipo de gobierno, una nueva cuestión. Pero digamos que en esa línea desde David, ¿no? Desde Saúl y desde el lado de David, de la promesa, a pesar de todo lo que pasó, este sería el último rey, un rey que termina como ciego y exiliado. Muy profético. Una nación con un líder que no ve, no sabe para dónde va y termina conforme a las naciones, preso de sus adulterios, como dirían los profetas. Salió caro, y salió muy caro a la nación no haberse retractado del mal camino que habían escogido. Versículo 8. En el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa de Yahweh, la casa del rey, todas las casas de Jerusalén, todas las casas de los príncipes quemó a fuego, y todo el ejército de los caldeos que estaban con el capitán de la guardia derribó los muros alrededor de Jerusalén. A los del pueblo que había quedado en la ciudad a los que se habían pasado al rey de Babilonia, a los que habían quedado de la gente común, los llevó cautivos Nabuzaradán, capitán de la guardia. De los pobres de la tierra dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, para que labrasen las viñas y la tierra. Entonces llega ya el fatality. Llega un capitán, un guerrero, y trae toda su ira contra Jerusalén y intenta aniquilar la existencia misma del pueblo. Esta era la manera de aniquilar pueblos, literalmente hacerles el nunca más existieron. ¿Qué es? Quemarlos, quemarles todo. Porque con la quema, eh, eh, cuando hay una quema, se reduce todo a ceniza, se reduce a una... Sí, es reducir un pueblo, no solamente lo matas, le quitas su tierra, sino todo lo que hay de ellos es destruido. Les quitan el oro y todo lo que tuvieron como edificaciones, es decir, el esplendor de una nación, termina siendo inexistente, ¿no? Terminan siendo mitos, leyendas. Que es que hubo un pueblo que tuvo un gran templo. ¿Dónde están los restos, ¿no? Termina siendo leyendas y mitos, pero así era como se hacían las guerras. Una destrucción por el mero hecho de destruir la historia de una nación. Quemaban bibliotecas, quemaban todo lo que preservara la historia de una nación. Este solamente dejó entonces la tierra a los pobres para que la labrasen, porque finalmente de la tierra se saca provecho de alimentos y pues ahora tenían un terreno completamente nuevo. Quebraron los caldeos las columnas de bronce que estaban en la casa de Yahweh, las basas, el mar de bronce que estaba en la casa de Yahweh. Llevaron el bronce a Babilonia, llevaron también los caldeos, las paletas, las despabiladeras, los cucharones, todos los utensilios de bronce con que ministraban, incensarios, cuencos, los que de oro en oro y los que de plata en plata, todos los llevó el capitán de la guardia, las dos columnas, un mar, las basas que Salomón había hecho para la casa de Yahweh. No fue posible pesar todo. Si quieren ver de qué está hablando aquí, léanse el libro o vean nuestro estudio, el libro de Segunda de Samuel, donde eh, perdónenme, del primer libro de Reyes, donde se narra cómo fue construido el templo y se habla de todas estas piezas. Eran las estructuras
del templo. Eran estructuras recubiertas con metales preciosos, ¿no? Con bronce, plata y oro. Y todos esos recubrimientos son los que se llevan. Es decir, no destruyen del todo el templo. Sí lo destruyen de una manera importante, pero no hasta los cimientos, digamos. Se llevan todo lo que de ahí se podría sacar como metales. No fue posible pesar todo esto. La altura de una columna era de 18 codos. Tenía encima un capitel de bronce, la altura del capitel era de 3 codos y sobre el capitel había una red y granadas alrededor. O sea, como 10 metros de envergadura cada columna, eran cosas grandotas. Todo era de bronce, igual labor había en la otra columna con su red. Tomó entonces el capitán de la guardia, al primer sacerdote Seraías, al segundo sacerdote Sofonías y 3 guardas de la vajilla y de la ciudad. Tomó un oficial que tenía a su cargo los hombres de guerra, 5 varones de los consejeros del rey que estaban en la ciudad, el principal escriba del ejército que llevaba el registro de la gente del país, 60 varones del pueblo de la tierra que estaban en la ciudad. Estos tomó Nabuzaradán, capitán de la guardia, y los llevó a Ribla al rey de Babilonia. Y el rey de Babilonia los hirió y mató en Ribla, en tierra de Hamat. Así fue llevado cautivo Judá sobre su tierra. ¿A quiénes mataron? A los sacerdotes. O sea, vino el apocalipsis, literalmente. Murieron todos. O sea, una gran matazona, pero también un gran cautiverio donde estaría la esperanza del renacimiento de la nación. O sea, había un juicio que inmediatamente nos estaba dejando ver que no era la aniquilación total de la nación, que habría una esperanza allí que fue también profetizada. Al pueblo que Nabucodonosor, rey de Babilonia, dejó en tierra de Judá, puso por gobernador a Yeladías, hijo de Ahicam, hijo de Safán. Oyendo todos los príncipes del ejército, ellos y su gente, que el rey de Babilonia había puesto por gobernador a Yeladías, vinieron a él en Mizpa, Ismael, hijo de Netanías, Johanán, hijo de Carea, Seraías, hijo de Tanjumet, Netofatita, Ahazanías, hijo de Macateo, entre ellos los suyos. Entonces Yeladías hizo juramento a ellos y a los suyos, y les dijo: no teman de ser siervos de los caldeos, habiten en la tierra y sirvan al rey de Babilonia, y les irá bien. Pero en el mes séptimo vino Ismael, hijo de Netanías, hijo de Elisama, de la estirpe real, con 10 varones, e hirieron a Yeladías y murió. También a los de Judá y a los caldeos que estaban con él en Mizpa. Levantándose todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, con los capitanes del ejército, se fueron a Egipto por temor de los caldeos. Y entonces era una época desastrosa, y aquí lo que buscaban ellos era escaparse como fuera, aunque yo les dije, aunque al rey que colocaron a él les dijeron: tengan paz, Nabucodonosor no quiere matarlos, ahora es prosperar el reino de Babilonia, quédense tranquilitos. Pero estos no esperaban eso. Claro, ellos buscaban era de alguna manera vengar lo que estaba pasando y escapar y huir. Y lo que hacen es matar a Yeladías y se van hacia Egipto. Aconteció a los 37 años del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes duodécimo, a los 27 días del mes, que Evil-Merodach, rey de Babilonia, en el primer año de su reinado, este es el siguiente rey que estaría, libertó a Joaquín, rey de Judá, sacándole de la cárcel. Le habló con benevolencia y puso su trono más alto que los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Le cambió los vestidos de prisionero y comió siempre delante de él todos los días de su vida. Diariamente le fue dada su comida de parte del rey, de continuo, todos los días de su vida. Qué detalle. ¿Qué pasa en esta historia? Pues fue como si hubiesen asesinado a un pueblo. Literalmente destruyen sus edificaciones, se roban a sus líderes, a su pueblo, a los pobres de la tierra los dejan prácticamente a la deriva. Estos toman la decisión de irse a Egipto. Entre esos que van a Egipto, ¿quién se va? Ah, Jeremías. Jeremías es uno de los que huye hacia Egipto. De los que huye hacia Egipto. Y eso es más historia. ¿Qué pasaría con estos israelitas judíos que se van a Egipto? Pues es otro tipo de exilio, ¿no? O más bien, otra historia se contaría a los que llegan allá.
porque como todo, cada vez que hay un pueblo exiliado y va a otra nación, pues tendrá que aprender cosas de allá y aportar cosas. Eso es lo que naturalmente se da. Pero la historia que se va a centrar de aquí en adelante, digamos, cronológicamente, sería en qué pasa con el pueblo exiliado en Babilonia. Y aquí les digo que, pues nada, consulten. En nuestras listas de reproducción les recomiendo que lean, que vean el- Jeremías, Lamentaciones, Isaías, Ezequiel. Ezequiel. Si terminan acá y dicen, bueno, ¿y qué pasó más con el pueblo? Entonces estudiense Nehemías y Esdras. Luego pueden estudiarse, dime, Daniel. Ah, bueno, el libro de Daniel, sí. El libro de Daniel es un libro ya del exilio. ¿Qué pasó con ellos Babilonia. en Babilonia? Estuvieron exiliados 70 años. Ellos pasan 70 años en Babilonia. ¿Cuánto es 70 años? Una generación, más o menos. Es decir, en 70 años un niño se hace un viejo prácticamente, un señor, y tiene sus propios descendientes. Pero esos descendientes ya no tienen ninguna conexión con el pasado. Ellos son personas que nacen dentro del cautiverio. Así que, ¿cómo les va a ir a los que nacieron en Babilonia? ¿Querrán luego regresar? Es una pregunta muy válida. Cuando tú ya naces pues en un imperio, ya no tienes las crisis del pasado de una nación delirante. ¿Querrán volver? Pues ahí es donde les invito a que lean el libro de Daniel para que vean cómo eran tratados allí, qué pasaba en Babilonia. Y quienes regresan, pues aquí es importante que vean otros libros como Macabeos. Empieza un sentimiento, es un resurgir, como les dije, de la nación, donde la nación se vuelve mucho más compacta, cambia, se vuelve nacionalista, se vuelve un país que espera nunca más estar lejos de casa. ¿A los quiénes? Pues a los viejos, los que vuelven con su esperanza, con su sueño de volver a su tierra. Sus hijos pues ya no tenían tan claro ese norte que ellos tuvieron. Así que es muy curioso esa mezcla ahora con babilonios, de lenguaje, de cultura y creencia, de forma de ver la vida, porque pues quienes empiezan a vivir aquí ahora son jóvenes realmente. Los viejos que les transmiten a ellos una esperanza y una forma de pensamiento. Así que, mis hermanos, luego de este cierre empezaremos con el libro de Crónicas. Es un refuerzo a todo lo que vimos en estas historias, pero es más corto porque solamente se enfoca en los reyes de Judá. Entonces, son estas mismas historias, pero con un poquito más de, pues de contenido. Así que los esperamos cada viernes con estas enseñanzas. Yahweh los bendiga, que tengan un lindo Shabbat. No olviden las palabras de nuestro maestro Yeshua que nos dijo, si permanecen en mis palabras serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Shalom para todos. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam. Me
presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad, Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Diste tu hijo con devoción, sacrificio de amor, hasta la muerte el seguirlo para darme salvación. Al tercer día resucitó, a la muerte él venció. Luego al cielo ascendió, volverá, lo prometió. Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad, Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad, Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam.